cebolla morada, uno de blanca, $1 de ajo. Le voy a poner eso. Don Alfredo prefiere comprar en los agromercados. Considera que aquí encuentra precios más bajos, sobre todo en las verduras, por lo que desde las 6 de la mañana hizo fila para adquirir los productos en el punto instalado en el Parque Daniel Hernández de Santa Tecla. En la verdura hay mucha diferencia. ¿En cuál? Como en el tomate, la cebolla, un pepino y otras cuestiones como supongamos el plátano también. En estos agromercados puede encontrar más de 30 productos diferentes. Los últimos que se agregaron a la lista son zucchini, remolacha, tamarindo, maracuyá y jamaica. Algunos salvadoreños dicen que cuando compran aquí tienen un ahorro respecto a lo que habían presupuestado para comprar frutas y verduras. Aquí es la mitad, digamos, prácticamente lo que está invirtiendo, ¿verdad? $1 de tomate, $2 de tomate que gastaba en el mercado fuera, acá prácticamente es $1. Excelente, pues le ayudan a la economía, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? Es un poco más cómodo. Sí, yo vengo todos los lunes a comprar para la semana y sí, me gusta mucho. Sí, vale la pena hacer la colita para comprar. ¿Cómo qué producto vale la pena? El tomate, la cebolla, el chile, ajos, el ajo pues sí vale la pena también. ¿A cómo sale? A 35 centavos y adentro está 50. Si voy a gastar 20 me puedo ahorrar unos $5. Actualmente hay 44 agromercados a nivel nacional, donde también puede encontrar el dúo pack de libra de arroz y frijoles por $1.30. Además, el cartón de huevos desde los $4.50 según el tamaño. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. La inflación ya se estabilizó en el país, pero el alto costo de la vida seguirá siendo igual de caro, sostiene el economista Carlos Acevedo. Además, se refirió a que en los últimos años el país ha tenido un incremento del 26% de la pobreza. Para este año podría bajar entre 1 a 2%. Eso no quiere decir que el alto costo de la vida ya se ha resuelto. El alto costo de la vida ha quedado alto, justamente por la inflación acumulada de los 3 años anteriores, y hay que ahora buscar maneras de dinamizar la economía para que los hogares tengan mayores ingresos. También se refirió al acuerdo que tiene el país con la empresa turca Gilport, donde está en juego $1.615 millones en inversión, que pretende mejorar las terminales portuarias de Acajutla y La Unión. Este último se construyó hace más de 15 años y nunca ha tenido un despegue debido a problemas con acumulación de sedimentos, impidiendo el ingreso de barcos de gran calado. De hecho, creo que ya están colocando a El Salvador en una posición de líder regional en términos de la dinámica económica, como lo fue en la década de los años 60. Creo que por primera vez El Salvador vuelve a generar condiciones para volver a ser líder. Mientras que el economista Roberto Morán dice que ante inversiones de esta magnitud es importante la capacitación y tecnificación de los recursos humanos para tener personas preparadas que puedan laborar en estos proyectos. Una inversión como esta tiene desde servicios digitales hasta los eslabones de carga, concretamente de obreros. Pero lo que hay que hacer a nivel de nuestro país es generar un plan y una política de formación de recursos humanos, dado que esto es una inversión que lleva varias décadas en proyección, deberemos de formar y calificar a nuestra población para que pueda beneficiarse de estas inversiones. Los puertos de La Unión y Acajutla estarán operados por Gilport durante 50 años. La empresa, que inició en 2004, tiene concesiones en países de Latinoamérica como Guatemala, Ecuador y Perú, mientras que en todo el mundo opera en 11 países, en total 22 terminales portuarias. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla.
Las mujeres aún enfrentan fuertes desafíos para garantizar sus derechos humanos, advierte la Red Feminista frente a la violencia contra las mujeres, en su más reciente informe con hallazgos entre 2012 y 2022. En este periodo, en el país se registraron un total de 286.415 hechos de violencia contra las mujeres, un dato que el colectivo concluye que refleja la magnitud del problema y la necesidad de acciones concretas para su prevención y atención. El tipo de violencia con más registros fue la violencia física, con 86.300 casos. La red también señaló el trabajo realizado por el Estado en temas de seguridad y justicia. Desde 2015 se han condenado a 8.891 imputados por delitos de violencia contra mujeres, incluyendo violencia feminicida, violencia sexual, física y violencia patrimonial. El año 2022 se registró el mayor número de condenados con un 18%. Además, remarcaron que un suceso que dificultó la defensa de los derechos de las mujeres en los últimos años fue la pandemia por COVID-19, ya que muchas mujeres se encontraron encerradas con sus agresores. Esto aumentó la violencia intrafamiliar. Además, resultó en un aumento de embarazos no deseados entre niñas y adolescentes. Un reporte de Néstor Hernández. Cuatro personas lesionadas, entre estas un niño, en un accidente de tránsito registrado en la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo y Boulevard Venezuela de San Salvador, donde un pick-up de carga y un autobús de la ruta 201 colisionaron, provocando que el pick-up chocara con un poste del tendido eléctrico y servicios telefónicos. En el lugar, debido a la magnitud del siniestro, fue cerrado un tramo de la Alameda Manuel Enrique Araujo en ambos sentidos por algunas horas, mientras fueron retirados los automotores involucrados, como también escombros y cables que quedaron en medio de la vía. En lo que va de 2024 se han registrado 638 accidentes de tránsito en los que se han visto involucrados automotores del transporte público, dejando 403 pasajeros lesionados y 19 fallecidos, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. En El Salvador, en 21 de los 44 municipios, más de la mitad de los hogares no dispone de un servicio público de recolección de basura eficiente. Esto revela una guía municipio por municipio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Este solo es uno de los 29 indicadores que fueron evaluados para que las diferentes instituciones públicas, también las no gubernamentales y hasta la cooperación internacional, tengan un panorama del país de acuerdo a su nueva división. En San Miguel Oeste y Usulután Oeste, más del 80% no desechan su basura mediante un servicio público de recolección. Estos resultados nos brindan oportunidades para impulsar iniciativas de desarrollo dirigidas a la educación ambiental o a promover la economía circular. Reciclemos más, a la vez que se protegen los ecosistemas y se promueve el crecimiento económico a través de iniciativas de turismo. En la presentación de este mapa socioeconómico participó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien se refirió a la problemática del tratamiento de desechos sólidos, que alcanza un promedio nacional de 42.5% de hogares sin recolección de basura. En el tratamiento de los desechos sólidos, es una vergüenza. Yo creo que los alcaldes que están acá y los que nos están escuchando deben de conocer y saber que todavía existe esa gran brecha en el manejo de los desechos sólidos, o sea, la basura. Yo creo que el presidente Bukele, la próxima guerra que debe declarar, porque ya le declaró la guerra a las pandillas, le declaró la guerra a la corrupción el año pasado, tiene que ser la guerra a la basura. Los indicadores están aglutinados en 6 grupos: población, educación,
trabajo, oportunidades económicas y sociales, servicios y espacios públicos y remesas. En un mundo que avanza al compás de la tecnología y digitalización, el PNUD señala que solo el 37% de hogares a nivel nacional tienen acceso a Internet. Los datos nos muestran que mientras en San Salvador Este y San Salvador Centro, 6 de cada 10 hogares poseen el servicio de Internet, contrastado a Cuscatlán Norte y La Paz Centro, con solo un hogar con acceso a Internet. En temas económicos, 1 de cada 4 hogares en El Salvador se encuentra en condición de pobreza multidimensional en 2023. Sin embargo, a un nivel municipal se presentan diferencias. El departamento de Ahuachapán es un ejemplo. Mientras Ahuachapán Sur se ubica como el municipio con una mayor proporción de hogares en pobreza multidimensional, un 50%, Ahuachapán Centro reporta un 40% y Ahuachapán Norte el 21%. Este último por debajo del promedio nacional. Un reporte de Néstor Hernández. Socorristas de la Cruz Roja Seccional Santa Rosa de Lima en el municipio de La Unión Norte denuncian contaminación debido a las descargas de aguas residuales de una vivienda ubicada en la colonia Ventura Perla. Roberto Sánchez, jefe de socorrismo, dijo que todas las aguas sucias se filtran hasta los terrenos de la institución. Hemos tenido ese problema que hay viviendas, desconocemos cuál es la vivienda que sí está dejando venir aguas negras, podemos decir, aguas contaminantes hacia nuestro terreno acá en la Cruz Roja salvadoreña de Santa Rosa de Lima, lo cual eso es una gran contaminación al medio ambiente, una contaminación hacia las familias que viven aquí cerca y contaminación hacia los que estamos acá a veces capacitándolos en este lugar. No es debido de las personas hacer eso, pero creo que los procesos legales no los vamos a hacer nosotros, los harán las instituciones pertinentes, por lo cual ya la denuncia está puesta y las demás instituciones que se van a encargar de verificar qué viviendas están lanzando aguas negras hacia el terreno de Cruz Roja a través de los drenajes de agua lluvias, se han conectado, lo cual es violentar la ley. Según Sánchez, ya se hicieron las denuncias en las instituciones responsables de resolver dicha problemática ambiental que está afectando el lugar. Van a actuar las instituciones pertinentes que les encargadas de ver el medio ambiente, encargados los de salud, para poder ver qué se resuelve y no seguir permitiendo que esas descargas de fosas sépticas estén llegando a nuestros terrenos, a nuestras instalaciones de Cruz Roja salvadoreña. Creo que las gestiones ya se hicieron a través de las personas jurídicas de Cruz Roja, se van a hacer y se están haciendo. Ellos hacen los enlaces con las instituciones, nosotros casi no nos metemos en esos problemas. Hay personal jurídico de Cruz Roja que se encarga de hacer el enlace con esas instituciones para poder arreglar ese asunto de las aguas negras en este sector. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Yesmi Velázquez. En las comunidades rurales de los distritos de Sociedad y Corinto en el departamento de Morazán, son los adultos mayores los que se dedican más a los trabajos en el rubro de la agricultura y la ganadería, debido a que los jóvenes no quieren involucrarse en dichas actividades laborales, asegura Daniel Gutiérrez. En mi lugar le voy a decir por qué el joven ahora, pues los padres tienen un poco más de facilidad para ponerlo al estudio, para que ellos puedan crecer en el estudio, y la vida de nosotros no es como nuestros padres que como ellos sufrieron mucho, no les enseñaron a la escuela, ellos sabían y nosotros tampoco. Gutiérrez, de 79 años, agricultor del cantón El Tablón en el distrito de Sociedad, dice que desde su niñez se ha dedicado a la agricultura, ganadería y la caña de azúcar, agregando que en esa zona son las personas adultas las que aún trabajan la tierra. No les voy a mentir, esto yo lo trabajaba solo cuando tenía la edad de 40, 50, 60 años, pero como tengo 79, ahora yo solo lo que hago yo es una bolita, 6 tareas les di, 6 tareas, lo demás lo alquilo. ¿Cuántas libras de maíz se van en 6 tareas? Se van 10 libras. 10 libras. Sí. ¿Y cuánto? Pero también no es que yo no soy muy cualquiera, ni trabajo algo trabajado. Yo soy un anciano que se miran a trabajar, bien trabajado, cuando no habían venenos, pura cuma. Ahora no, si ahora para atrás está fácil, pero ni así no queremos trabajar los jóvenes, los adultos mayores. Porque aquí, mira, ahí está uno de 82 años, hermano mío. ¿Hermano qué? Hermano mío. Ajá. ¿No trabaja todavía? No, él trabaja con ganado, pero él ya no sale de la casa.
¿Usted también tiene ganado? Yo también tengo ganado, sí. ¿Y usted le toca que también cuidar y sí, pastorear? Yo sí me toca pastorear. Yo soy dueño de molienda. Oh. Tengo 2 manzanas y media cañal que yo les pondero que se admiran. Este viejito, ¿cómo es que trabaja? Es que destrabaja para trabajar. Qué bueno. Sí, sí. ¿Desde hace cuánto trabaja en moliendas? Hace como unos 50 años. Gutiérrez es padre de 5 hijos a quienes les enseñó el trabajo del campo, aunque en la actualidad se dedican a otras labores. ¿Padre de cuántos hijos es usted? De 5. ¿Varones o hembras? 3 hembras y 2 varones. ¿Y ellos qué edad tienen? Ellos tienen, la última tiene 45. ¿Y les enseñó el trabajo de la agricultura y ganadería a usted? Mire, sí, yo les enseñé, pero lo que les digo yo, que ya cuando hay salivas de tragaspinol, ustedes me van a entender, y yo no sé leer nada. Sí. Yo me rebusqué para preparar, no en el estudio, pero un poquito. Entonces, ¿Estudiaron ellos? Estudiaron un poquito, pero ya ahí ya se defendieron, porque ya no trabajan este trabajo mío, ellos tienen otro trabajo de ganar más billetes. Y se valen ellos, me valgo yo, valen sus hijos y todo. Pero nosotros, ¿quién le vamos a poder ayudar en la tierra? A nadie. Solamente que los hijos no se mueran de hambre, ni de sed, ni de nada. Con edición de Cristian Martínez, informó para Canal 15 El Zamorano, Jonathan Romero. El pasado 21 de agosto se dio inicio al proceso formativo dirigido a organizaciones comunitarias en San Dionisio y Ereguayquinda, Usulután Este. El proyecto titulado Restitución al derecho de una vida libre de violencia y mejora de la autonomía económica de mujeres, adolescentes y niñas es ejecutado por Farmacéuticos Mundi en colaboración con Funsal Prodece y el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer y financiado por el Ayuntamiento de Valencia. Este proceso tiene como objetivo promover el análisis y la reflexión sobre la restitución de derechos de las mujeres desde un enfoque medioambiental e interseccional. A lo largo de varias sesiones, las y los participantes de diversas organizaciones comunitarias como ADESCOS, juntas de aguas, comités de mujeres y organizaciones juveniles se fortalecerán en temas clave como el reciclaje, el derecho medioambiental y el cambio climático. Cambio climático con enfoque de restitución de derechos es a través de un proyecto que se está desarrollando con Funsal Prodece, que son una ONG. Son 3 jornadas las que se están dando con personas lideresas de las diferentes comunidades. A lo largo del programa se abordarán 5 temáticas cruciales: la restitución de derechos de las mujeres mediante el reconocimiento de su rol en el cuidado e impacto del cambio climático, el derecho medioambiental y las prácticas de reciclaje y manejo de residuos sólidos. Con estas herramientas, se espera que las estructuras comunitarias asuman un rol activo en la protección del entorno y en la lucha por la igualdad de derechos, contribuyendo así a un desarrollo sostenible en sus comunidades. Concientizar a las personas, ¿verdad? Y empoderarlas sobre lo que es el cambio climático y también que las personas puedan cambiar algunas formas que se tienen y que dañan el medio ambiente. El compromiso de la comunidad se reflejó en la firme decisión de disminuir prácticas que incrementan la contaminación como la quema de basura y botaderos clandestinos. Estas acciones reconocen que las mujeres, quienes en su mayoría asumen el rol de cuidado y reproductivo, son las más afectadas por la degradación ambiental, tomando como base el derecho humano o un ambiente sano. Este proceso formativo no solo busca fortalecer el tejido organizativo, sino también generar una transformación positiva que beneficie tanto a las mujeres como al medio ambiente. Bastante aceptable, ya que tenemos representación de las 3 comunidades, de 3 de las comunidades, ya que dentro del proyecto se han priorizado, ¿verdad? Y dentro de ellas están las de tierra y las de las islas. En este momento estamos desarrollando lo que son las de tierra, donde está participando San Francisco, Iglesia Vieja y Mundo Nuevo. Posteriormente vamos a estar desarrollando las que son con las islas, que Rancho Viejo, La Pirraya y San Sebastián. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias. Afirma haber rescatado otro de los rehenes secuestrados en el ataque terrorista del 7 de octubre perpetrado por Hamas. Según las autoridades israelíes, Qaid Farhan al-Qari, miembro de la minoría árabe beduina de Israel, fue liberado luego de una compleja operación de rescate.
El rehén liberado fue trasladado a un hospital y se ha informado que se encuentra en buen estado de salud. Se cree que Hamás, organización considerada terrorista por varios países occidentales, todavía tiene cautivos a 110 secuestrados israelíes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló con Al-Qadi poco después de que llegara al hospital. Prometió que continuaría esforzándose por traer a casa a los rehenes restantes. Escuchemos. Bienvenido a casa, Farhan Al-Qadi. Felicito al ejército israelí y al Shin Bet por otra exitosa operación de rescate. Estamos trabajando incansablemente para traer de vuelta a todos nuestros rehenes. Lo estamos haciendo mediante dos vías principales: las negociaciones y las operaciones de rescate. Ambos enfoques requieren nuestra presencia militar sobre el terreno y una presión militar continua sobre Hamás. Seguiremos operando de esta manera hasta que traigamos a todos a casa. Ampliamos desde Beirut con el periodista Joan Cabasés, experto en los conflictos de Oriente Próximo. Joan, saludos y queremos preguntarte qué más se sabe de la liberación de este rehén. Sabemos un beduino, ciudadano árabe israelí. Hola, ¿qué tal? Sí, pues sabemos que en buena parte ha sido una operación exitosa por casualidad. El Caid había huido de sus secuestradores y se encontraba, al parecer, solo en una habitación a 20 metros por debajo de tierra en uno de los túneles de la milicia palestina Hamás en el sur de la Franja de Gaza. Las tropas israelíes estaban activas en esa zona y se encontraron con el Caid, cito textualmente, por sorpresa. Hay que mencionar la suerte que supone que las tropas israelíes en ese contexto no hayan abierto fuego contra el cautivo. Es algo que ha ocurrido en el pasado, desde octubre, que ha habido israelíes que han escapado de su cautiverio y los soldados israelíes los han confundido con militantes palestinos y los han matado incluso en algunos casos. El ha podido hablar esta noche con el primer ministro Benjamin Netanyahu en una llamada telefónica y la prensa israelí se hace eco de las palabras del Qadi, que al parecer le ha recordado al primer ministro que todavía hay gente esperando dentro de la Franja de Gaza, en clara referencia a los cautivos que esperan algún día ser liberados. ¿Y cuál es la situación general sobre los rehenes que aún siguen en poder de Hamás y cuánto pesan también realmente para la estrategia de guerra del actual gobierno israelí en Gaza? Bueno, la situación de los cautivos dentro de la Franja de Gaza es incierta, es difícil tener informaciones certeras sobre ese asunto. Sin embargo, en Israel, buena parte de la masa social cree que el gobierno de Netanyahu no tiene el tema de los cautivos como un elemento central de sus actuaciones en esta guerra dentro de la Franja de Gaza. De hecho, Netanyahu y su ejecutivo continúan diciendo que es la presión militar la que va a conseguir poner en libertad a los 108 cautivos que quedan aún dentro de la Franja de Gaza. Ellos insisten en que el ejército no necesita un alto el fuego para poner en libertad a estos cautivos. Sin embargo, hay que recordar que la realidad igual sea algo contraria a esas afirmaciones, puesto que desde octubre van prácticamente 11 meses de operación militar dentro de la Franja de Gaza y Israel solo ha sido capaz de poner en libertad a 10 cautivos con vida. De hecho, como decíamos, ha matado a más cautivos de los que ha podido rescatar con vida. Hay que decir también que una sola semana de tregua en noviembre, lo recordaréis, supuso la puesta en libertad de 105 rehenes israelíes. Las familias de los cautivos esta noche celebran la libertad del Qadi, pero lo hacen mientras recuerdan, exigen de nuevo un alto el fuego que ponga en libertad de forma segura y rápida a sus seres queridos. Ellos dicen que la acción militar por sí sola no va a poner en libertad a 108 cautivos a partir del día de hoy. De hecho, para aumentar la presión, para continuar presionando tanto el gobierno de Netanyahu como a Hamás, mañana van a organizar un convoy desde Tel Aviv hasta el muro de la Franja de Gaza con el lema "Este abandono tiene que llegar a su fin". Joan Cabasés, periodista, muchas gracias desde Beirut. Y hablamos ahora de la otra guerra porque por segundo día consecutivo Rusia ha lanzado ataques aéreos a gran escala sobre Ucrania. Decenas de drones y misiles cayeron sobre el país matando al menos a 6 personas, según reportan las propias autoridades de Ucrania. Una vez más, la infraestructura civil parece haber sido el objetivo principal de los bombardeos rusos, según estos reportes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó más tarde que utilizaron los recién entregados F-16 para contrarrestar el ataque ruso. El segundo día de intensos bombardeos rusos dejó una estela de devastación en la región ucraniana de Zaporilla. El ataque nocturno causó varias víctimas, como en Kryvyi Rog, la ciudad natal del presidente Volodymyr Zelensky.
Zelensky confirmó que Ucrania utilizó cazas occidentales para repeler los ataques con misiles rusos. Se trata por primera vez de aviones de combate F-16. En este ataque masivo ruso hemos destruido misiles y drones con la ayuda de los F-16, proporcionados por nuestros socios. No diré cuántos, pero lo hicimos. Gracias a nuestros aliados, pero reitero una vez más que no es suficiente. El F-16 de fabricación estadounidense es uno de los recursos militares más sofisticados suministrados a Ucrania por sus aliados. Pero Zelensky insiste en que su país también necesita sistemas de misiles de largo alcance y afirmó que Ucrania había probado misiles de fabricación propia. Hubo un ensayo positivo del primer misil balístico de Ucrania. Felicito a nuestro complejo militar industrial por eso. No puedo dar más detalles. Tras el ataque aéreo ruso, Zelensky solicitó a sus aliados que levanten las restricciones en el uso de misiles occidentales de largo alcance para que Kiev pueda atacar objetivos dentro de Rusia. A los aliados de Ucrania les preocupa que esto pueda provocar una nueva escalada con Rusia. Moscú, sin embargo, alega que dicha declaración equivale a un chantaje. Esto es chantaje. Es un intento de fingir que Occidente quiere evitar una escalada, pero en realidad no es así. Occidente no quiere evitar la escalada. Occidente, como decimos en Rusia, está buscando problemas. Rusia advierte a los aliados occidentales de Ucrania que, si responden a la petición de Kiev, podrían provocar una tercera guerra mundial. Y nos concentramos ahora en política alemana porque el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, prometió endurecer las leyes sobre armas y acelerar la deportación de solicitantes de asilo rechazados. La decisión llega días después del atentado de la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, que dejó 3 muertos y varios heridos. El sospechoso del crimen es un sirio cuya solicitud de asilo había sido rechazada. El atentado avivó además la discusión sobre la migración en vísperas de unas elecciones regionales clave en los estados de Sajonia y Turingia este domingo. La ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD por sus siglas, encabeza las encuestas en ambos estados federados. El líder de la oposición de la Unión Cristiano-Demócrata, Friedrich Merz, le propuso este martes a Olaf Scholz, el canciller, un pacto para frenar la migración ilegal y modificar la ley de asilo. Merz se mostró dispuesto a aumentar considerablemente el número de solicitudes de asilo denegadas en Alemania. Estas fueron parte de sus declaraciones. Escuchemos. Tenemos que controlar y limitar la inmigración en las fronteras alemanas. Es algo que se puede hacer. Y se puede hacer sobre todo porque disponemos de un instrumento europeo, el Convenio de Dublín, que obliga a presentar la solicitud de asilo en el primer estado europeo al que se llega. Es decir, quien presenta la petición de asilo en la frontera alemana ya ha pasado antes por al menos un estado de la Unión Europea. Y por eso creo que es legítimo rechazar a esos solicitantes. Y queremos ampliar este tema, lo hacemos con la analista política Úrsula Moreno desde nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Úrsula, Merz habló de un encuentro positivo con el canciller Scholz, a quien le propuso impulsar, decíamos, ese cambio jurídico. Scholz dice gracias, pero no. Concretamente, ¿qué perspectiva general tiene el pedido de Merz en términos generales en la política alemana, considerando también que la coalición de gobierno está sensiblemente debilitada para las próximas elecciones regionales? Sí, Jenny, hay que entender este encuentro pues en clave electoral. Tuvo lugar esta mañana. Merz le propuso, según nos contó después en conferencia de prensa, a Scholz que cada uno nombrara a una persona para que entre ambos resolvieran el problema migratorio. Dijo que podía contar con el apoyo de su partido en el Parlamento para hacer cambios legales que permitan una política migratoria mucho más dura. Llegó a decir que no necesitarían a los verdes o a los liberales, es decir, dando a entender que Scholz podía saltarse a sus socios de coalición, pero hasta aquí los elogios, Jenny, porque llegó a decir que al canciller se le escapa el control del país de las manos y que los más de 80 millones de alemanes ya no confían en él. Yo
Yo diría que en un tono alarmista advirtió que era necesario recuperar el control de las fronteras, exigiendo un cambio de paradigma en política migratoria. Y el canciller socialdemócrata pues saludó el hecho de que Merz quiera reducir la migración irregular, pero también aseguró que Alemania no violaría acuerdos internacionales como los convenios europeos o la ley fundamental alemana, que es la que recoge el derecho de asilo. Así que me atrevería a decir que la narrativa de Merz hoy va dirigida a los electores de Sajonia y Turingia que votan este fin de semana. Jenny. Muchas gracias, Úrsula. Y vamos a cambiar ahora de frente, vamos a hablar de mujeres exitosas, esforzadas, con Rosa Casals. Bienvenida. Y de mujeres latinas y del importante papel que tienen en la economía de Estados Unidos. El trabajo de las latinas es una contribución fuerte y consistente a la economía estadounidense y su peso no ha dejado de crecer en la última década. Estas son las conclusiones de un estudio de investigadores de la Universidad de California financiado por el Bank of America. Según el documento, en 2021 las latinas aportaron 1,3 billones de dólares al Producto Interior Bruto de Estados Unidos frente a 661.000 millones de dólares en 2010. Esto implica una tasa de crecimiento de más de 50% a lo largo de la década y casi triplica la de los no latinos durante el mismo periodo. Aunque representan solo el 9,3% de la población del país, las mujeres latinas son responsables del 30,2% del crecimiento de la fuerza laboral desde el año 2010. Y la contribución de las latinas es comparable a todo el PIB de Florida. Cifras contundentes que analizamos con nuestro compañero en Nueva York, el periodista Argemino Barro. Argemino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué datos han manejado los autores de este estudio y cuáles son las razones del crecimiento? Bueno, los autores de este estudio han manejado datos oficiales publicados por el gobierno, tanto datos económicos como datos demográficos, que apuntan, como mencionas, a una mejora muy sustancial del poder económico, de la producción económica, la contribución de las mujeres latinas en Estados Unidos, una producción similar al PIB de Florida. Es verdad que antes de este informe se han publicado otros 6 a lo largo de los años, también por los mismos investigadores y financiados por Bank of America, con lo cual ya tenemos una tradición de estudio de este peso demográfico. ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay 2 razones. Una es que las latinas, la población latina en general ha crecido en los últimos 15 años, pero sobre todo ha cambiado la imagen de la mujer latina media. Hace unos años y unas décadas hablábamos sobre todo de mujeres que habían venido de otros países en América Latina, inmigrantes, a veces no dominaban el inglés y tenían un nivel educativo tendente a bajo. Ahora mismo, la mujer latina, sobre todo, es una mujer que ha nacido en Estados Unidos con más oportunidades, que por supuesto habla el inglés como lengua materna y que por tanto ha tenido una vida en la que ha podido alcanzar oportunidades económicas mejores y ha aumentado su peso socioeconómico. La mejora de las mujeres latinas económica es 9 veces más rápida que la de los otros grupos demográficos, así que son sin duda datos bastante sustanciales. Pues sí, qué bueno lo que cuentas, Argemino. Este informe toca de lleno un tema candente en Estados Unidos, ¿no? La contribución de los inmigrantes a la economía. ¿Cómo está el debate en este momento? Bueno, el debate ahora mismo está muy caliente. Todos los días los candidatos como Kamala Harris y Donald Trump están acusándose mutuamente de cuestiones relacionadas con la inmigración y es un tema problemático que tiene una dimensión cultural, sobre todo para el espectro derecho de la política, pero también tiene, por supuesto, una dimensión económica. Y aquí podemos ver algo más tendente al consenso. Diferentes informes han dicho que la inmigración, tanto legal como irregular, es una baza económica para Estados Unidos, fundamentalmente porque evita que Estados Unidos tenga un declive demográfico, por ejemplo, como el que vemos en la mayoría de las naciones europeas o en Japón, y por otro porque Estados Unidos sufre desde hace tiempo una escasez de mano de obra en el mercado laboral y los latinos contribuyen a satisfacer esta escasez y a potenciar la economía. Datos interesantes, importantísimos para el crecimiento económico de Estados Unidos. Muchísimas gracias por el análisis. México se seca. Debido a la falta de lluvia, el país está pasando por su peor crisis hídrica en años. La escasez de agua, la sobreexplotación y las fugas agravan los problemas en Ciudad de México, pero la falta de precipitaciones es generalizada. La sequía y el descenso del nivel del agua han llevado a la pérdida de cultivos y pastos, como la consecuente caída de la producción de granos, como el maíz, y de carne y leche. Y esto ejerce presión sobre los precios. Lo que antes fue una represa con agua es hoy un mar de peces muertos y la poca agua que hay está contaminada por su descomposición. Se trata de un panorama desolador en la represa Las Lajas en el estado de Chihuahua en el norte de México.
Los animales y los habitantes de los alrededores, como en Buenaventura, sufren las consecuencias de una larga sequía. Insólito, para mí, pues la verdad nunca me había tocado ver el cuerpo de agua de esta presa, pues prácticamente pues sin agua. Vemos una devastación total. La verdad sí estamos siendo castigados por la naturaleza. Las sequías y también los incendios en el país podrían hacer que la inflación general llegue a niveles cercanos al 5% a finales de este año, según Forbes México. La cosecha nacional está en riesgo. En temporadas anteriores, los agricultores hicieron uso de pozos para obtener agua, pero hoy están casi secos. Muchos han optado simplemente por no cultivar. Aquí tenemos esta área donde estamos ubicados ya sin poder sembrar debido a los pozos que se nos han bajado, a la falta de agua. Sí, tenemos ya varios años, 2 años consecutivos sin que nos llueva. Las sequías afectan al 65,5% del territorio mexicano, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. A ver si tienen en el piso muertas. Y esta es otra víctima. Los apicultores de la zona explican que si bien las abejas no mueren directamente por la falta de agua, mueren en el panal cuando vuelven de buscar polen. Por la misma sequía, entonces la abeja pues no tiene floración alternativa donde obtener néctar y polen y acude a los cultivos y pues ahí se aplican muchos plaguicidas, pero entre ellas pues matan insectos tanto perjudiciales como benéficos, como es en el caso de las abejas. El gobierno del estado ha abastecido con agua potable y comida a los habitantes afectados y ha usado la técnica de bombardeo de nubes para estimular las precipitaciones, pero sin mayor éxito. Al final, el tiempo manda. Pero hay buenas noticias porque próximamente se pronostican lluvias en el estado de Chihuahua. Las noticias en Venezuela no son tan positivas, ¿no, Jenny? No se detienen, Rosa Casal, si es que en este país Edmundo González Urrutia, el candidato opositor y presidente electo para la oposición, decidió no asistir a la segunda citación del oficialista Ministerio Público de Venezuela, de la citación de la Fiscalía venezolana. Bueno, poco antes, la Plataforma Unitaria Democrática anunciaba el acoso judicial contra González Urrutia. Había sido convocado él a declarar acusado por el gobierno de usurpación de funciones de la autoridad electoral venezolana. Desde la oposición denuncian que estas citaciones, sin embargo, buscan perseguir políticamente y carecen de independencia y debido proceso. Cabe recordar que el 7 de agosto la oposición publicó actas electorales de las elecciones que daban vencedor a González Urrutia, mientras que el Tribunal Supremo ratificaba el 22 de agosto a la victoria de Nicolás Maduro. En medio de todo esto, la líder opositora María Corina Machado se refería a los últimos recursos que le quedan a Maduro, dijo, para mantenerse en el poder. Escuchemos. Porque todo el mundo sabe que se pretenden robar esto. Pretenden. No se lo han robado. Pretenden, porque esto no está listo, todo lo contrario. Entonces, ¿qué le queda a Maduro hoy? Un grupo muy reducido de militares de alto rango, el control que tiene sobre magistrados del TSJ y las armas. Las armas. Entonces, y obviamente, la forma como él está sembrando el miedo. Queremos seguir hablando porque en medio de todo esto Nicolás Maduro ha sorprendido porque ha decidido cambiar de roles en su gabinete ministerial. Está con nosotros Óscar Schlenker, periodista de Deutsche Welle en Caracas, con detalles. Óscar, entre todos los nombramientos, Diosdado Cabello pasa a ser el nuevo ministro del Interior y nos preguntamos qué podría significar ello para el futuro de las protestas y también de los propios líderes opositores que se comenta de este tema allá en Caracas. Sí, Jenny, en casi todos los puestos vemos caras conocidas, no hay mucha novedad y lo que se puede apreciar es que Maduro hace un reajuste de cargos para cerrar filas ante una nueva etapa de su administración en Venezuela. Además de ratificar a Delcy Rodríguez como vicepresidenta, la nombra ministra de Petróleo, pero también ratifica a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa y a Iván Gil Pinto como canciller.
Entre los cambios sí destaca la designación de Diosdado Cabello como el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, que es un mensaje contundente para enfrentar a la oposición. Para algunos analistas de la oposición, estos cambios son más de lo mismo. Sin embargo, estamos entrando en una nueva etapa del oficialismo y la expectativa de cómo el gobierno enfrentará los retos internos al verse más aislado en la región. Oscar, mientras tanto, escuchábamos, María Corina Machado asegura que es posible derrocar a Maduro. ¿Cuán grandes son las expectativas de la oposición en esa gran marcha del próximo 28 de agosto? Bueno, las expectativas en las últimas 2 concentraciones nos han sorprendido, sobre todo porque sí se ha registrado un aumento en la represión y en las detenciones, y eso ha causado mucho miedo en la población, pero también hay mucha indignación y eso también ha motivado a la gente a salir a apoyar estas concentraciones. Por ejemplo, la organización Foro Penal ha dicho que han registrado el número de presos políticos más altos del siglo y sobre todo llama la atención los más de 100 menores de edad que están presos actualmente, además de las denuncias de maltrato y falta de contacto con los familiares. La expectativa equivale también a las amenazas que enfrentan los opositores en estas concentraciones. Por ejemplo, mañana el oficialismo también realizará movilizaciones en apoyo a Nicolás Maduro. Más allá de medir fuerzas y multitudes en las calles, estas concentraciones son expresiones ciudadanas que desde hace varios años el venezolano ha adaptado a las distintas luchas, que ayudan a mantener la moral, la esperanza y el apoyo en distintas causas. Para la oposición es una oportunidad de que María Corina Machado se muestre ante el público y demostrar su compromiso en permanecer en Venezuela a pesar de estar bajo resguardo y las persecuciones. Y para el oficialismo es importante mostrar que su base es numerosa y respaldan los votos anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Oscar Schlenker, como siempre, un gusto. Muchas gracias por tu trabajo allá en Caracas. Y hablamos ahora de un caso judicial que remece la clase política, empresarial y judicial de Chile. Tras 9 meses de investigación se ha puesto en prisión preventiva al influyente abogado Luis Hermosilla y también a la abogada María Leonarda Villalobos por delito de lavado de activos, por delito tributario y soborno. Hermosilla y Villalobos, quienes enfrentan el 5º día de la formalización, son los protagonistas del llamado caso Audios, que estalló en noviembre del año 2023. Hasta ese entonces, Hermosilla era uno de los penalistas más influyentes y reputados de Chile, con una exitosa carrera de más de 40 años, en la que ha tramitado causas de alta complejidad y de interés público. Tras la filtración de audios se reveló una compleja trama de pagos irregulares que involucra también a políticos como Andrés Chadwick, exministro del Interior del fallecido presidente Sebastián Piñera. Y una vez más ha sido la prensa independiente de Chile, CIPER, la que destapa este caso de corrupción de enormes consecuencias políticas, decíamos, y queremos hablar de este tema con el editor general de otro de los sitios de noticias que sigue este tema en Chile, con Héctor Cosio, quien es el editor general del diario digital El Mostrador en Chile. Héctor, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo y parto preguntándote, desde Alemania nos preguntamos cómo llegó el abogado Hermosilla a concentrar tanto poder. Tempranamente, Luis Hermosilla representó a familias de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Poco tiempo después asumió la representación de la familia de un conocido senador de derecha que fue asesinado en los años 90. A partir de entonces empezó a defender, como bien decían, todo tipo de casos de alta connotación social, que le permitieron a su vez, dado la amistad que tenía con personas influyentes en una de las universidades de élite, llegar a las más altas esferas del poder político en Chile. Gracias a su amistad con Andrés Chadwick, que fue 2 veces ministro del Interior, pudo manejar desde dentro del poder político una serie de nexos que le fueron permitiendo después en el tiempo poner en práctica una red de tráfico de influencias que le permitió ubicar en puestos claves a ministros de Estado, a políticos, a miembros de la Corte de Apelaciones, miembros de la Corte Suprema. Llegó a tener contactos muy estrechos con las esferas más altas de la policía. Y todo esto le granjeó a Luis Hermosilla digamos que una especie de coraza de impunidad que hacía muy difícil que pudiese alguna vez ser investigado, aun cuando habían sospechas desde siempre que Luis Hermosilla, digamos, transitaba en la delgada línea entre lo legal y lo ilícito. Pero no fue sino hasta el audio que comentan que llegó a la prensa independiente en que se pudo conocer
quién era realmente Luis Hermosilla, cómo realmente se relacionaba con el poder, y como fuimos escuchando también en la audiencia de formalización, por la cual quedó hoy en prisión preventiva, se fue configurando una especie de modelo de orden mafioso, en donde Luis Hermosilla empieza a tomar una suerte de papel de consiglieri de una estructura criminal destinada, por una parte, a lavar dinero, por otra parte también a la defraudación. Héctor, se nos va el tiempo. Tengo un minuto para preguntarte qué implicaciones tiene este caso para la lucha contra la corrupción en Chile. El presidente Boris decía que su arresto demuestra que no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase. Te pregunto, ¿es así? ¿Es un paso decisivo en la lucha contra la corrupción? Yo diría que lo más importante en este caso es que queda un poco en evidencia y con harta fuerza que el gran problema en Chile es la desigualdad. Que hoy día se está investigando a la élite, que se está investigando a un abogado de la élite y que haya quedado en prisión preventiva, lo que significa es que empieza a caer este manto de impunidad que ha pesado durante largo tiempo en Chile en casos donde el poder ha estado involucrado. Han habido otros casos donde han sacado penas irrisorias y este caso va a ser muy emblemático por eso. No sé si sea tan fuerte desde el punto de vista de la corrupción con penas muy altas, pero en lo simbólico va a ser muy, muy importante porque precisamente lo que demuestra es que en Chile podría empezar, digamos, a terminarse esta desigualdad. Entendemos. Héctor Cosio, editor general del diario digital El Mostrador, muchas gracias desde Santiago de Chile. Hasta luego. Se nos fue el tiempo, así que tenemos que despedirnos. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.